Bienvenidos amigos a Frontalmente, un espacio de opinión y diálogo conducido por quienes habla Alfonso Pérez Serrano, y en el cual discutimos temas políticos y sociales desde una perspectiva ética, honesta y coherente. Si estás interesado en conocer más sobre las libertades y valores que defendemos, te invito a que nos sigas suscribiéndote a nuestro canal haciendo clic en el rótulo suscribirse que encontrarás aquí abajo. Nuestro propósito es el de promocionar una plataforma para discutir temas políticos importantes y de una manera directa, frontal, transparente. Creemos que la ética y la honestidad son fundamentales en cualquier debate político y queremos compartir nuestra perspectiva con usted. En el programa de hoy trataremos sobre la forma en que se viene desarrollando el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Nos acompaña el doctor César Montúfar, cuya reconocida trayectoria pública me libera de cualquier presentación adicional, así que pues vamos al asunto. César, bienvenido nuevamente a Frontalmente. Alfonso, un gusto. Un saludo también a quienes nos miran y nos escuchan en tu programa. Gracias, César. En tu opinión, ¿cómo se viene desenvolviendo el trámite del juicio político que se tramita en la Asamblea Nacional? A ver, mire, yo creo que un proceso de tanta trascendencia merece una mirada con una perspectiva histórica un poco mayor. Y eso nos lleva a comparar otras coyunturas del periodo luego posterior al retorno a la democracia, en donde se provocó, digamos, procesos o se provocaron procesos de sustitución, de sucesión o directamente procesos de ruptura democrática que dieron al traste con gobiernos que habían sido elegidos. Creo que recordamos todos lo que sucedió durante lo que fue la destitución del expresidente Abdalá Bucaram, cuando una mayoría en la Asamblea Nacional, una mayoría sencillamente lo declaró incapaz mentalmente para gobernar el país y fue depuesto. Y después de eso lo sucedió en ese momento ni siquiera quien era vicepresidenta de la República, sino el presidente del Congreso. Luego lo que ocurrió durante la destitución o golpe de Estado, quizá podríamos decirlo con mayor claridad, en el caso de Yamil Maguad, cuando el entonces vicepresidente asumió la presidencia de la República en instalaciones militares, en el Ministerio de Defensa, en la Recoleta. Y luego de eso el Congreso Nacional, vamos a decir, legalizó lo que había ocurrido, o lo que sucedió cuando se dieron los hechos que provocaron la salida del expresidente Gutiérrez, los sucesos, digamos, de violencia incluso que se suscitaron en Ciespal, y bueno, lo que implicó y lo que llevó, lo que ocurrió en esa coyuntura. Creo que hoy las cosas se han llevado de manera muy distinta. Creo que allí uno podría hacer algunas observaciones sobre cuál es la consecuencia de lo que estamos en este momento viviendo, pero de todas formas yo vería en este proceso algo así como una hiperjudicialización de un proceso político. Por supuesto que estos procedimientos, estos mecanismos fueron hechos a la medida de quien controló la constituyente de Montecristi después del proceso de conformación legislativa que vino después de la Constitución del 2008 y que estaban encaminados a abrochar en el poder al expresidente Correa. Creo que ese es el marco en el que estamos funcionando. A mí me preocupa que esta hiperjudicialización de un proceso político, yo no estoy diciendo que los procesos políticos tienen que llevarse como se llevaron en el pasado, pero creo que hoy hemos ido al otro extremo. Y ese otro extremo creo que es también peligroso porque puede dejar, como creo en este caso sería posible que ocurra, un gran ámbito de irresponsabilidad en el control político que debe hacer el legislativo o la Asamblea Nacional. Creo que esa sería una primera impresión, si uno mira comparativamente y yo creo también críticamente al extremo en que hemos llegado. No estoy, insisto, creo que lo que ocurrió con Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, fueron golpes de Estado, rupturas del orden constitucional que no se deberían repetir en el Ecuador. Pero la solución a eso no me parece que sea
el modelo que se inventaron en Montecristi, que estaba hecho para abrochar al expresidente Correa. Claro, correctamente. Efectivamente, ahora escuchaba a un prestigioso abogado decir, por ejemplo, el presidente el día de mañana es encontrado responsable de cierto tipo de delitos, como por ejemplo tráfico de influencias, como por ejemplo vínculos con narcotráfico, y ninguna de esas cosas son causales para una destitución, para un juicio político. Entonces, como bien señalas, este hiperpresidencialismo cerró por completo la posibilidad de que el Parlamento, a su juicio, cumpliendo determinados preceptos, permita que el Poder Legislativo realice su tarea fiscalizadora. Apunto en el mismo sentido que tú, César. Sí, es que las funciones de control político, de fiscalización de la Asamblea, tienen una lógica, que es una lógica política, que lo que busca es determinar las responsabilidades políticas de los funcionarios, o en este caso del primer mandatario. Lo preocupante de esto es que esta hiperjudicialización de un proceso político puede abrir espacios de enorme impunidad política, de enorme irresponsabilidad política, como lo que acabas de mencionar. Creo que es lo que está ocurriendo en este momento. Si a un presidente con tales niveles de impopularidad, de falta de credibilidad, con denuncias tan graves, porque yo creo que las denuncias que pesan sobre el presidente Lasso, denuncias que en ningún momento yo he escuchado que sean clarificadas por parte del gobierno y por parte del propio presidente. Si un presidente tan débil termina abrochándose al poder e incluso teniendo la posibilidad de activar este mecanismo de la muerte cruzada, ya me pregunto qué podría pasar si es que tenemos presidentes que incurren en gravísimos hechos de corrupción, de comisión de otros tipos de delitos, o sencillamente vamos a decir, errores o faltas políticas que ameritarían un enjuiciamiento político. ¿Qué pasaría si un presidente con mayor fortaleza comete esos delitos y, por lo tanto, una asamblea o una corte constitucional no pueden de ninguna manera abrir paso para un proceso de esta naturaleza? Yo creo que allí la forma como se ha llevado este juicio político nos devela otra razón más por qué la actual constitución, la constitución de Montecristi, si no merece ser sustituida, al menos merece una reforma mucho más profunda, o profunda, que lastimosamente no ha sido de ninguna manera ensayada, ni en el gobierno de Lasso, ni en el gobierno de Lenín Moreno, peor en el gobierno de Correa. César, apuntalo lo que tú mencionas, y voy a regresar al tema enseguida, poniendo de antemano la siguiente premisa. Pues si la admisibilidad que determinó la Corte Constitucional para el juicio político versa sobre el tema exclusivo de la denuncia del peculado por el caso de Flopec, y el presidente de la Comisión de Fiscalización, que mira, tú sabes que yo hablo las cosas sin pelos en la lengua, devenido hoy en día en el jefe de la estrategia de defensa del presidente Lasso, porque Fernando Villavicencio se ha convertido en eso. Para mí una decepción terrible. Al rato se pone la careta de defensor de Lasso, otro rato se pone la careta de fiscalizador, otro momento comenta que él ya conocía la denuncia sobre otros casos de corrupción, pero no hizo nada, etcétera. Bien, en fin. Él ha dicho que en este caso solamente permitirá que se hable sobre el tema del peculado. ¿Tú qué opinas sobre esta posición, César? ¿Se debe hablar solo sobre eso, o en el juicio político hay cómo comentar otro tipo de eventos? Bueno, un juicio político es un juicio que juzga y que pone sobre el tapete de la discusión parlamentaria un conjunto de hechos que tienen que ver con lo que hace parte de las causales por las cuales, en este caso, la Corte Constitucional aprobó, digamos, dio un dictamen positivo favorable a que este proceso continúe. Creo que la postura de Fernando Villavicencio, a mi modo de ver, en este punto es completamente equivocada y sesgada. Por supuesto que en un proceso político
un asambleísta tiene todo el derecho a hacer pública su posición y a defender su posición. Eso yo creo que no lo veo de ninguna manera equivocado. Si él es un asambleísta de gobierno, por supuesto que tiene que defender al gobierno y así lo ha demostrado. Pero creo que es equivocada en el sentido de que cuando estamos hablando de un hecho de corrupción, como un hecho de peculado, los lentes políticos, los lentes ideológicos, los lentes que tienen que ver con la afinidad, ya no pueden tener ese sesgo ideológico, ya no pueden tener ese sesgo de afinidad política. Porque la lucha anticorrupción es o no es. La lucha anticorrupción no tiene sesgo, no tiene cuartel. No es que yo únicamente miro la corrupción de mis adversarios. No es únicamente que yo denuncio la corrupción cuando se trata de quienes, del grupo al que yo ataco o del que no soy parte. Y creo que desde la Comisión de Fiscalización, como ocurría durante la Comisión de la Asamblea, cuando yo fui asambleísta, que era la comisión que nosotros le llamábamos la Comisión de Archivo. La que presidía María José Villavicencio, perdón, no, María José Carrión. La ex asambleísta Salgado, me parece. No, Salgado, cuando yo fui la ex asambleísta de Alianza País, Salgado. Era la Comisión de Archivo, pero precisamente ese era el problema. Entonces creo que aquí hay un problema, te diría, de sesgo y de ceguera moral y de ceguera política, porque en realidad cuando estamos mirando un tema de lucha anticorrupción, no puede operarse con ese doble estándar, con ese doble rasero. Yo creo que en ese sentido la actuación del presidente de la Comisión de Fiscalización no es equivocada porque él sea partidario del gobierno. Él tiene todo el derecho a ser partidario del gobierno, a defender el gobierno de Guillermo Lasso y al líder del gobierno que es Guillermo Lasso. Pero lo que no puede, me parece a mí, es confundir esa afinidad política con un rol que es mucho más amplio en el caso de la lucha contra la corrupción. Pero a mí lo que me preocupa de lo que tú acabas de decir es que, y regreso al tema de las gravísimas denuncias que pesan sobre el presidente, que creo que lastimosamente el presidente Lasso no ha aclarado, porque estamos hablando de una situación, yo diría, extremadamente compleja y delicada, nada más ni nada menos. El conjunto de la denuncia en el que el caso de Flopec está inmerso, porque lo de Flopec no es únicamente un problema que tiene que ver con unos pools que se utilizaban para el transporte petrolero por parte de Flopec. Eso está inmerso dentro de una investigación y una denuncia en que lo que se menciona es que un grupo de narcotraficantes, de la llamada mafia albanesa, habría de alguna manera penetrado y habría penetrado y habría influido en personajes que son parte del círculo íntimo presidencial y que el presidente de la República de alguna manera llegó a conocer aquello. Es decir, estamos hablando de un tema extremadamente complejo, tremendamente complejo y grave. No estamos hablando de que solamente ha habido un perjuicio en contra del Estado por la contratación de estos pools como Amazonas Tankers u otros. Estamos hablando de que esto está inmerso dentro de una investigación por narcotráfico en que se encuentra, la propia Policía Nacional encuentra que personajes del círculo íntimo del presidente de la República tenían relación, estaban implicados y que eso además contaminó de alguna manera a todo el conjunto de empresas públicas. Y además de eso, de que el presidente Lasso tuvo conocimiento César, pero no solo de eso, sino de que esta investigación, de la propia Policía Nacional, son tremendamente serios y graves, de ex generales, incluido la ex comandante general de la policía, en donde hablan de que es necesario o es imperativo que se cierre esta investigación porque puede afectar al presidente de la República. Entonces, creo que la gravedad de la denuncia es tan seria que esta hiperjudicialización del proceso político, además de, yo creo que lo que está ocurriendo en la Comisión de Fiscalización, puede hacer que en realidad todo esto pueda conducirnos a una situación de enorme impunidad
y de irresponsabilidad política, de cercenamiento de las facultades de control político y fiscalización que debe tener todo legislativo en una democracia. César, sumamente importante lo que tú mencionas. ¿Por qué razón el abogado defensor del presidente Lasso, el señor Villavicencio, ha sido de una forma también por demás autoritaria, ha sido tan radical en su posición de intentar que en este juicio político no se hable de nada más que del caso de peculado de Flopec? Esto, desde el punto de vista de un análisis básico, tiene una lógica muy sencilla. Es que no quieren que se hable de nada más. Es decir, ¿qué es lo que no quieren que se diga? Y yo sostengo que de lo que no quieren que se hable es de que el presidente de la República consintió el archivo de la investigación que se venía realizando en el denominado caso León de Troya. No quieren que se hable de que el presidente de la República, según la versión de la general Varela, le habría informado a Danilo Carrera, su cuñado, su padre putativo y mentor. Le habría informado que está siendo investigado, entorpeciendo de una manera impresionante cualquier investigación. Y todo esto lleva a un paso posterior que es aún mucho más grave. Y es que con posterioridad a este archivo, cuando se produce el femicidio de la abogada Bernal, el presidente dispone que se pida la baja o la disponibilidad a un grupo de generales de la policía, de alto mando de la policía. Y los policías afectados le amenazan al presidente, diciéndole que si él se ratifica en esa orden, entonces harían público el informe del caso León de Troya, que para ese entonces se mantenía en reserva. Y el presidente acepta este chantaje, admite el chantaje y deja insubsistente su propia orden. Entonces yo me pregunto, ¿es ético? Esto no está en el juicio político. Pero ¿qué tan ético es tener en la presidencia de la República a una persona que consiente el archivo de una investigación de narcotráfico a una de las más peligrosas bandas de narcotraficantes que operan en el país? Que les informe. No en el país, en América Latina. Que les informe. Que les informe, César. Que les informe a los investigados, los cuales de inmediato, pues según se conoce, han cambiado los números de teléfono y todo eso para que no les puedan seguir investigando. Y luego de eso cae en el chantaje. Perdóname, desde el punto de vista de cualquier persona con un ápice de sentido común, de decencia, de valores, de principios, es inaceptable que una persona en esas circunstancias, chantajeado por una banda de narcotraficantes o de narcogenerales, pueda presidir el país. Eso es lo que yo vengo sosteniendo. Por eso, para mí, este caso, el de el peculado, yo con este caso hago una analogía, conservando las distancias, pero desde el punto de vista operativo. Esto es como el caso de Al Capone, pues. Al Capone era un criminal, contrabandista, un asesino a sangre fría, pero solamente lo pudieron procesar por un tema tributario, por no pagar impuestos. Pero la verdadera causa, la verdadera deuda con la justicia y con la sociedad que tenía era otra. Yo por eso me atrevo a hacer esta analogía, porque parece ser que este es el caso por el cual se han podido coger al presidente Lasso. Pero la ciudadanía, el país, estoy convencido que condena sobre todo esto, porque además de estar directamente vinculado con la tremenda inseguridad y la violencia que se genera en todo el país y que tiene aterrorizado a los ecuatorianos. Mira, justamente por eso yo te expresaba al inicio de esta conversación mi preocupación con esta tendencia a hiperjudicializar
un proceso de enjuiciamiento político. Porque a través de la cantidad de procedimientos, procesos, pasos, requisitos que han tenido que cumplirse para que se dé el dictamen favorable en una de las causales por parte de la Corte Constitucional, el contenido global de la denuncia, que es una denuncia, como creo que es claro para, yo creo que la gran parte del país, sobre un tema extremadamente serio y grave, quede reducido a un problema que aparentemente es solo peculado en el sector petrolero. Y por eso es que me parece que luego de lo que ha ocurrido con Lazo, o lo que está ocurriendo con Lazo, me parece a mí que hay que analizar muchísimo más a dónde hemos llegado con la Constitución. Ya me podría, como te decía hace un rato, si Correa fuera el presidente, nada de esto y hechos mucho más graves o tan graves hubieran quedado en la nada. Es digamos, el presidente cae en un ámbito de enorme impunidad. El punto aquí importante, sin embargo, es que esto mismo que es el peculado en Flopec, o la presunción de peculado en Flopec, sí está atado a este conjunto de otros hechos que son extremadamente serios y que tienen que ver finalmente con la investigación León de Troya y la investigación en la Asamblea. León de Troya y esa investigación de la mafia albanesa. Entonces no es que están desarticulados. Sería un error pensar que aquí lo único que hay que mirar es el informe de la Contraloría y las decisiones que tomó el exgerente de Flopec cuando renunció y fue destituido del cargo, después regresó y nuevamente fue separado de su función. Entonces, no pueden desarticularse las dos cosas. Y es por eso, Alfonso, que yo creo que en ese llamado ético al que tú estás haciendo referencia, me parece a mí que aquí tenemos que reivindicar el valor y el papel de la política y del control político. Porque el control político en este momento tiene que desenterrar esto que pretende ser enterrado en un caso pequeño como que fuera un problema sencillo de peculado y de corrupción. De todas maneras no es sencillo en el sector petrolero, en el caso en el manejo de Flopec. Porque aquí estamos frente a una trama mucho más grande, a un problema mucho mayor, y que nos tiene que hacer pensar algo que es, creo que central. Cuando Rafael Correa fue procesado por el caso Sobornos, yo pensaba, y creo que muchos ecuatorianos habremos pensado igual, que ya no podíamos caer más bajo. Es decir, que en la oficina de la Presidencia de la República se cree una oficina de sobornos, en el propio Palacio de Carondelet o en una dependencia de la Presidencia de la República hay una oficina de sobornos para extorsionar a las contratistas del Estado y con ese dinero financiar las campañas de Alianza País. Yo decía, me parece que ya más bajo que eso no podemos caer. Ahora estamos ante una denuncia, digamos, yo diría tan o más grave que aquello. Yo en este momento no soy juez, no conozco los detalles específicos del proceso, y tendrá la justicia que determinar, pero todo lo que me parece que se ha visto alrededor del tema es terriblemente serio. Y aquí no estamos hablando de listados o de documentos, estamos incluso hablando de audios que claramente muestran una situación de irregularidad, de corrupción o de encubrimiento que no han sido desmentidos. Entonces, creo que aquí las pruebas son tremendamente contundentes o los indicios son muy, pero muy graves y conducentes a pensar que aquí hay un tema político muy serio. ¿Qué es lo que lamentablemente trata de ser, me parece a mí, enterrado o marginado de un análisis y de un debate nacional? Por eso creo que la política tiene que desenterrar este caso para que en el Ecuador podamos tener transparencia, porque un asunto así tan grave no puede pasar a la historia como un caso en que sencillamente un presidente fue destituido o no porque le encontraron un pequeño caso de peculado. Creo que lo que estamos viviendo, lo que significa este caso, significa que la clase política podría en el Ecuador estaría penetrada por las mafias del narcotráfico, por el crimen organizado, al más alto nivel. De eso se trata este caso. Es sobre eso que tiene que darse el debate de fiscalización y control político de la Asamblea. La justicia después tendrá que determinar si estos delitos
se cometieron o cómo se cometieron o cómo se configura, digamos, el delito por el que se tenga que juzgar. Pero políticamente y para la sociedad ecuatoriana, para la salud de una sociedad democrática, es absolutamente indispensable que exista transparencia, que podamos los ecuatorianos conocer la verdad, que los ecuatorianos sepamos qué mismo ocurrió y qué papel jugó el presidente de la República, qué información tenía, hasta dónde él fue quien dio la orden para que se cerrara esta investigación, hasta dónde los generales de la policía, como en los audios se destaca, intervinieron directamente para solicitar a la Fiscalía el cierre de la investigación, hasta dónde este equipo de investigación fue desarticulado, hasta dónde, como tú acabas de decir, este no fue un motivo de chantaje de estos generales de la policía al presidente de la República en un caso lamentable que se dio después, como fue la muerte de la señora Bernal. Es decir, es una cosa monstruosamente grave desde la perspectiva social y una perspectiva política. César, ¿y cómo el Parlamento entra a este debate cuando hay de por medio esta intención de un grupo de legisladores que defienden al presidente Lazo, encabezados por el propio Fernando Villavicencio, que según ellos, pues, y no me cabe duda que durante el desarrollo del juicio pretenderán o intentarán evitar que se topen estos temas, porque estos temas tienen que toparse durante el juicio político, pues, porque lo que va a registrar la historia, como tú bien manifiestas, es el resultado de este juicio político. Y entonces ahí no corremos el riesgo, y aquí apelo a tu experiencia parlamentaria, aquí no corremos el riesgo de que el día de mañana, si se incorporan todos estos elementos en un debate, los que defienden al gobierno o al presidente Lazo o el propio presidente Lazo acuda a una instancia constitucional para declarar inconstitucional la destitución por no haberse centrado específica y exclusivamente en el caso de peculado. Es que yo creería que eso sería una leguleyada que no le vería mucho fundamento, porque evidentemente lo de Flopec y este tema del peculado en Flopec está totalmente articulado o vinculado a la... Tú coincidirías conmigo, César, coincidirías conmigo en que por ahí quisieran ir. Posiblemente quieren ir ahí por ahí, pero no creo que lo puedan lograr. Me parece que no es posible que lo logren. A mí lo que me parece que lo complicado de todo esto es que uno de los actores principales de este proceso es el correísmo, y ahí sí yo veo que hay un problema serio, porque este grupo, a mi modo de ver, es un grupo que tiene una articulación. Me parece que la llamada Revolución Ciudadana y sus principales líderes son una organización político-criminal. Entonces tenemos que sus principales líderes son todos prófugos de la justicia, que no han devuelto un solo, que han sido ya sentenciados por la justicia ecuatoriana, que no han devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano, que han sido beneficiarios de la política de impunidad que ha tenido el gobierno de Guillermo Lazo y el conjunto del Estado ecuatoriano. Entonces, creo que más bien la debilidad política de este caso no está tanto en la intención, que yo diría es parte de la política de la bancada oficialista, de sus asambleístas, por tratar de salvar los muebles y limpiar la imagen de su líder, del presidente de la República, sino yo diría de la autoridad moral de uno de los actores del proceso político. Por eso a mí me hubiera parecido, me parecería fundamental que otras fuerzas, como el Partido Social Cristiano, Pachacuti y la Izquierda Democrática, podrían tener un mayor protagonismo en este juicio político, para que de esa manera la transparencia pueda vencer, pueda prevalecer. Por otro lado, me parece que un tema que tiene que posicionarse igualmente y que es básico y que está atado a la idea de que la lucha anticorrupción, la lucha contra el crimen organizado, no puede tener ideología política, sino que tiene que ser una política de Estado y la bandera de todos los ciudadanos demócratas y honestos del país. Es que aquí el tema no es la continuidad de Guillermo Lazo, porque sobre Guillermo Lazo pesan tan graves denuncias que él más bien tiene una responsabilidad moral, política, frente al país de esclarecer esta situación. Es la continuidad del orden constitucional. Creo que ahí, en algunos casos, en el debate de la opinión pública,
me parece como que se ha logrado confundir, como que aquí el problema de la democracia es la supervivencia de un gobierno que tiene gravísimas denuncias y que sencillamente porque se está enfrentando al correísmo, entonces ya no hay nada que hacer y que entonces todos tenemos que ser parte casi de un pacto de silencio para que no regrese el Sí, correísmo. aquí hay muchos, César, y lamentablemente tengo que decir que también hay muchísimo comunicador que creen que la democracia radica en que el señor llamado Guillermo Lasso Mendoza sea presidente. No conciben que la democracia sea con una sucesión presidencial. O sea, deberían pedir una modificación al artículo 1 de la Constitución para que el Ecuador sea considerado un territorio de determinadas características presidido por el señor Guillermo Lasso Mendoza con número de cédula, número tal, pues porque si no es de esa condición, pues ellos como que no admiten que hay democracia. Todo lo demás para ellos implica un golpe de Estado, una ruptura del orden constitucional, una conspiración. Por eso es que me parece que hay que clarificar este punto, porque evidentemente el pensar diferente, o sea, el sostener esta tesis de que mantenimiento de la democracia es continuidad de un determinado gobierno, por más denuncias de corrupción que tenga, por más evidencias que puedan señalar su responsabilidad al menos política, entonces esto nos conduce casi a una idea de democracia como lucha entre bandos criminales. Porque entonces, si es que fuera así, y yo estoy con un bando, no me importa lo que haga mi bando, no me importa mi mafia, porque de lo que se trata es de una lucha entre mafias. Yo creo que la democracia tiene que ser pensada no como la lucha entre mafias, sino tiene que ser pensada como el imperio de un orden constitucional que establece los mecanismos políticos, jurídicos y administrativos para que en una sociedad pueda haber justicia y no haya impunidad. Y para que la sociedad pueda, a través de sus instituciones, realizar las acciones de control político, fiscalización, como también directamente de control social. Entonces, creo que lastimosamente, y eso tiene que ver con lo que te decía hace un momento, la autoridad moral de uno de los proponentes del juicio, que es el correísmo, que tiene este carácter político delincuencial, que me parece que marca el proceso también. Entonces, pero eso no quiere decir que porque, mira, yo creo que fui opositor al correísmo, soy opositor al correísmo desde el surgimiento de este proyecto político, primero por diferencias ideológicas y después al haber desentrañado este carácter delincuencial de este proyecto. Pero no se me puede decir, para que no regresen, entonces tengo que aliarme a otro grupo que tiene gravísimas denuncias y frente al cual, porque está el otro al frente, no puedo hacer ni decir nada. Creo que esa opción trágica no se la puede permitir ninguna sociedad democrática. Como te decía hace un momento, creo que de esta coyuntura tan compleja debemos reclamar los ciudadanos dos cosas: transparencia, que se aclare el papel y responsabilidad política y jurídica y penal del presidente de la República respecto a los hechos denunciados. Y segundo, continuidad no del gobierno de Guillermo Lasso, sino de la democracia, del orden constitucional. La situación es gravísima, pero al menos creo que los ciudadanos, yo diría, honestos, democráticos del país, deberíamos demandar por lo menos esos dos elementos. César, bien, se nos termina el tiempo. La verdad es que si bien el tiempo en el internet, en los programas de YouTube pueden ser muy largos, la sintonía no se mantiene presente por programas muy largos. Creo que tenemos necesariamente que retomar la conversación en un nuevo programa para abordar otros aspectos relacionados con este juicio político. Me comprometo a invitarte para eso, se nos quedan en el tintero algunas cosas. Pero sin embargo, si antes de terminar, César, ¿quieres hacer algún agregado a tus exposiciones? No, solamente decir que creo que esta es la coyuntura de mayor gravedad que el Ecuador ha vivido desde el retorno democrático. Creo que esta coyuntura es mucho más grave que la que vivimos durante el gobierno o de la crisis política que dio por finalizado, que igual condujo a la finalización del gobierno de Abdalá Bucaram y también de Lucio Gutiérrez, quizás solamente comparable con los momentos tan críticos que el Ecuador vivió en la caída del expresidente Maguad. Creo que
Creo que eso implica que cualquier salida, cualquier escenario de salida no va a ser necesariamente positivo, que no hay una buena salida de una crisis tan grave. Quizá hay posibilidad de que la salida sea menos mala una que otra. Y creo que quizá esa claridad nos debería tal vez apuntar, ayudar a apuntar sobre cuáles pueden ser los escenarios menos malos o un poco menos negativos para el país. Eso, quizá como un punto de reflexión para terminar esta conversación, agradeciéndote, Alfonso, y como siempre reiterándote mi gusto de conversar contigo. Muchas gracias, César, por habernos acompañado en este programa, retomando frontalmente al cabo de un tiempo de haber hecho una pausa. Muchas gracias, amigos, por haber sintonizado este programa frontalmente. Que al igual que a mí y a la comunidad que sigue estos programas, te interesa promover una práctica política que esté basada en la ética, la honestidad y la coherencia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos programas. En la caja de comentarios puedes compartir tus opiniones, por supuesto, en un marco de cultura y de respeto. Amigos, hasta un próximo programa.